Voy a ceder el micro a nuestro alcalde, que me ha dicho bueno, que quería contaros algunas cosillas. No se va a enrollar mucho, o al menos me lo ha prometido, pero bueno, ya sabéis que con él nunca se Equipo de sabe. gobierno, jariceñas, jariceños y amigos que nos visitáis esta noche. Bienvenidos a casa. Hoy no he venido a hablaros de mi libro. Como veis aquí, pues el nuevo viaje del Principito. Pero tardaría un rato y le he prometido a Patricia no enrollarme mucho. Por lo tanto, a ella, gracias Patricia por esta presentación, por aceptar el querer presentar esta gala, ¿no? Para, conjuntamente con el concurso del tabaco y el pimiento de esta mañana, dar el pistoletazo de salida a nuestra fiesta del tabaco y el pimiento. Y gracias por adelantado a los balines, a su presidente, a Nacho, por ese pregón que a continuación vamos a escuchar, porque sin duda pondréis el motor y el corazón. Y eso en Jaraí ya sabéis que se agradece muy y mucho. Antes de seguir, quiero repetir en voz alta lo que esta noche ya hemos celebrado con hecho. La enhorabuena a Rubén por el cartel que ha llevado la imagen de esta fiesta más lejos de lo que alcanza la vista desde este propio escenario. Dar las gracias, ¿no?, a la Asociación Vera Plena Inclusión, también a la Asociación Mujer Jariceña, porque 50 años son mucho y desde luego a ellos les tenemos que dar las gracias. Por lo tanto, esta idea de concederles la medalla de la villa de nuestro municipio es el fruto de que han ganado con años de trabajo, muchas veces que no se ve, pero que sostiene a este pueblo que es el nuestro desde dentro. Por lo tanto, a ellos un fuerte aplauso de nuevo y muchas gracias. A Ángel Sánchez Trancón, ¿no?, que acaba de regalarnos este Padre Nuestro jariceño y que ya pondremos en algún sitio para que sea recordado también este día. Darle la enhorabuena, ¿no?, porque creo que es muy reconocido este premio Picota, porque él ha llevado el nombre de nuestro municipio allá por muchos sitios. Y desde luego este reconocimiento te lo has ganado a pulso, Ángel, y a la vista está. Por lo tanto, a todos, enhorabuena, Ángel, también un fuerte aplauso para ti. Hay olores que no se olvidan. El de la tierra recién removida en marzo, el del pimiento secándose despacio en el secadero, el del tabaco curándose colgado para secar, esperando su tiempo. Ese olor, esta noche, vuelve a llenar Jaraí de la Vera. Y con él volvemos también nosotros a ser sin más lo que somos. Voy a deciros un número. No lo digo por presumir, ni muchísimo menos, es todo un honor. Lo digo porque los he contado todos y cada uno de esos días, uno a uno. 3.668 días son los que llevo hasta esta misma noche siendo vuestro alcalde. 3.668 mañanas de abrir esa puerta del ayuntamiento sabiendo que cada decisión, por pequeña que fuera, le iba a tocar la vida a alguien. 3.668 días sembrando. Y en esos 3.668 días ha habido muchas noches como esta. Noches de calor de agosto, de música en la plaza, de abrazos que viven y que viven fuera y que solo vuelven por fiesta. Porque la de hoy no es una noche más, pero desde luego sí es distinta. Porque esta noche no solamente abrimos nuestras fiestas del tabaco y el pimiento, renovamos un compromiso. Porque nuestros abuelos nos enseñaron algo que en Jaraí de la Vera nunca hemos olvidado. Nada que merezca la pena se cosecha en un solo día. Se siembra, se cuida y se espera. Y solo entonces, cuando ha llegado su tiempo, se recoge con las manos y con el corazón. Sembramos cuando nadie miraba, cuando arreglar una calle no salía ningún titular, cuando bajar un impuesto no lo aplaudía nadie en la plaza y cuando toca pagar amianto sin más. Porque ahora Jaraí de la Vera sí mira a los ojos
se compromete y dice la verdad. Cuando decir que no a una deuda costaba más que disgusto, que decir que sí, sembramos igual. Porque sabíamos que ahí, en lo que no se ve, es donde se construye un pueblo de verdad. Cuidamos después, cuidamos cada cuenta como se cuida el dinero de una familia, sin gastar lo que no tenemos, lo que no teníamos. Cuidamos cada proyecto con la misma paciencia con la que se cuida un tabaco antes de curarlo, sin prisa, pero sin pausa. Y cuidamos sobre todo a nuestra gente, a vosotros, a quien pasa por un mal momento, a quien empieza un negocio, a quien madruga en el campo y a quien cuida de nuestros mayores. Y hoy, 3.668 días después, cosechamos un Jaraíz de la Vera que es capital mundial del pimentón, que es Villa Europea del Deporte, que tiene una de las tasas de paro más bajas de toda la región, de la nuestra de Extremadura, y que no debe un duro a nadie. Y que en lugar de subir impuestos y de congelarlos, ahí estamos. Cosechamos un pueblo que crece, que suma vecinos en lugar de perderlos, en un tiempo en que tantos pueblos de esta tierra se vacían. Nada de eso ha sido casualidad, ha sido siembra. Y si no me creéis, comparad. Comparad el Jaraíz de la Vera que sois esta noche con el que éramos hace 10 años. Comparad las calles, los parques, los colegios, la ilusión con la que los niños de hoy hablan de su pueblo. Ese qué bonito es ser de Jaraíz. Ese es el verdadero antes y después. No lo digo yo, lo vivís vosotros cada día. Y sé que estos números, aunque son reales, no cuentan toda la historia. Porque Jaraíz de la Vera no se mide solo en cifras. Ser de Jaraíz de la Vera es reconocer el olor del pimentón nada más bajar del coche, aunque lleves 20 años fuera. Ser de Jaraíz de la Vera es que un desconocido te salude por la calle como si nos conociéramos de toda la vida. Ser de Jaraíz es volver, siempre, aunque la vida nos lleve lejos. Y eso, que no sale en ninguna estadística, es lo que de verdad hemos cuidado estos 3.668 días. Gracias a quienes trabajáis la tierra y seguís poniendo el pimentón y nuestro tabaco en el mapa de nuestro país. Gracias a nuestros mayores que nos enseñaron a sembrar antes de que supiéramos lo que significaba esa palabra. Gracias a los jóvenes que decidís quedaros o volver a construir aquí vuestra vida. Y gracias al comercio, a la hostelería, a quienes generáis riqueza y empleo, a quienes abrís las persianas de vuestro negocio día tras día, porque en cada fiesta como en esta os volcáis para que todo esto sea posible. Y quiero también deciros algo, sobre todo a los más pequeños que esta noche corretean entre nosotros sin enterarse todavía de nada de esto. A vosotros, niños y niñas de Jaraíz, este pueblo lo estamos cuidando para que un día sea vuestro, para que cuando seáis mayores sigáis reconociendo el olor del pimentón, nada más bajar del coche. Esa es al final la cosecha más importante de todas. Hace 10 años empezamos con un lema sencillo: Jaraíz con ilusión. Los años nos enseñaron a defender lo nuestro y ese lema se hizo compromiso. Jaraíz siempre es lo primero. Y hoy, 3.668 días después, seguimos con la misma tierra bajo los pies y con las mismas ganas de siempre. Por eso hoy os digo, ¿no?, que queremos continuar con todo lo que viene, con un Jaraíz con más ilusión que nunca, con un Jaraíz más y mejor. Porque un proyecto como el nuestro no se abandona a mitad de la cosecha, se continúa con la misma entrega, con las mismas ganas y ahora con más ilusión que nunca. Y ya tenemos nuevas semillas puestas en la tierra. Una nueva residencia para que nuestros mayores, los que sembrasteis antes que nosotros, tengáis el cuidado que os merecéis. Un nuevo área comercial que traiga empleo, mucho más empleo y vida a nuestras calles.
Una oficina de turismo renovada para recibir como se merece a quien nos visita. Un centro de coworking que abra la puerta a quien quiera quedarse aquí a construir su futuro, y allí, ahí donde haya un proyecto, lo vamos a perseguir. Porque esas son nuevas oportunidades para nuestro pueblo y son para vosotros. Y ahí voy a estar, insistiendo, viajando, trabajando las veces que haga falta. Y muchos proyectos más, vuestros proyectos, que son los nuestros. Nada de esto lo he sembrado solo, lo hemos sembrado juntos. Mi equipo de gobierno, Monse, Cintia, Sara, Rufo, María, Eva, Jorge, Miriam, Alan, Raquel, los trabajadores del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera y vosotros, todo el pueblo de Jaraíz de la Vera, con vuestra confianza, que cada día hacéis de Jaraíz el pueblo del que merece la pena estar orgulloso. A todos, gracias. Ese es el verdadero secreto de estos 3.668 días. Nunca han sido solo míos. Vecinas y vecinos, ya está. Ya ha llegado el tiempo de la cosecha. Y es que es tan puro, tan esencial. Es parte de este libro, el del nuevo viaje del Principito. Cuando el Principito no solamente quiere mostrar lo que está escondido en el corazón, porque aquello, como sabéis, es invisible a los ojos. Jaraíz de la Vera sabe lo que cuesta sembrar, sabe lo que pesa la espera, pero también sabe mejor que nadie lo que siente al recoger juntos lo que hemos sembrado juntos, lo que son la cosecha de nuestro pueblo entero. Disfrutémosla juntos, disfrutémosla por Jaraíz de la Vera, por todos los jariceños, por la jariceña, por vosotros. Y con estas palabras, a falta del pregón que viene a continuación, quedan inauguradas las fiestas del tabaco y el pimiento 2026. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva Jaraíz! ¡Que viva el tabaco y el pimiento! ¡Que vivan las jariceñas! ¡Que vivan los jariceños! ¡Que viva Jaraíz de la Vera! Muchas gracias.